Hay algo que aprendí tarde y me incomodó profundamente. Recuerdo una conversación con una mujer que no levantó la voz, no discutió, no reclamó, simplemente se retiró. Al principio pensé que había ganado, pero con el tiempo entendí que había perdido algo mucho más grande, su respeto. Muchos hombres creen que el conflicto es el momento más peligroso, pero no lo es. El verdadero quiebre ocurre cuando ella deja de reaccionar, cuando ya no explica, cuando ya no insiste, cuando ya no está. Y si eres honesto contigo mismo, sabes exactamente de qué estoy hablando porque ya lo has sentido. El silencio incomoda porque no se puede controlar. Cuando alguien te grita, tú sabes cómo responder. Cuando alguien te reclama, tú puedes defenderte. Pero cuando una mujer decide guardar silencio desde la conciencia, algo cambia por dentro. No hay ataque que devolver, no hay argumento que ganar. Y ahí es donde el ego se pierde. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo pensaba que tenía que responder a todo. Si alguien cuestionaba, yo explicaba. Si alguien provocaba, yo reaccionaba. Creía que eso era carácter. Pero con el tiempo entendí algo que transformó mi manera de relacionarme. Reaccionar no es fortaleza, es impulso. Y el impulso casi siempre te pone en desventaja. Una vez, en una conversación tensa, esperaba una respuesta. Había provocado, había lanzado palabras buscando reacción, pero no pasó nada, solo silencio. Al principio lo interpreté como debilidad. Pensé, no tiene argumentos, pero los días pasaron y ese silencio empezó a pesar más que cualquier discusión. Me obligó a pensar, a revisar lo que había dicho, a enfrentarme conmigo mismo. Ahí entendí que el silencio, cuando viene desde la seguridad, no es ausencia, es presencia en su forma más fuerte. Porque el silencio consciente no es ignorar por miedo, es elegir no entrar en un juego que no te eleva, es tener la capacidad de decir, esto no merece mi energía, y eso requiere disciplina emocional. No es fácil quedarte en calma cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. No es fácil callar cuando sabes que podrías ganar la discusión. Pero la pregunta es, ¿vale la pena ganarla? He visto relaciones desgastarse no por falta de amor, sino por exceso de reacción. Palabras dichas en segundos que dejan marcas por años. Y también he visto algo completamente diferente el momento en que una mujer deja de reaccionar. Ese instante cambia todo porque el otro lado ya no encuentra resistencia, ya no encuentra caos, ya no encuentra drama. Y sin ese combustible, muchas dinámicas simplemente se caen. El silencio estratégico rompe patrones. Si alguien está acostumbrado a provocarte y obtener una respuesta inmediata, tu reacción se vuelve predecible. Pero cuando eliges no responder en el momento, cuando respiras, observas y decides mantenerte en tu centro, el patrón se rompe. Y cuando el patrón se rompe, la otra persona se descoloca. Esto no significa que te quedes callada para siempre. Significa que eliges cuándo hablar y cuándo no. Significa que tus palabras no nacen desde la emoción desbordada, sino desde la claridad. Porque hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. El silencio bien utilizado no te hace débil, te hace selectiva. Seleccionas tus batallas, seleccionas tu energía, seleccionas dónde te involucras. Y cuando haces eso, algo cambia en cómo te perciben. Porque ya no eres alguien fácil de alterar, no eres alguien que entra en cualquier dinámica, eres alguien que se mantiene firme incluso cuando el entorno intenta sacarte de tu equilibrio. Y cuando tú no te mueves, el mundo a tu alrededor empieza a ajustarse, porque el verdadero poder no está en lo que dices, está en lo que decides no decir. La mayoría de las personas cree que el respeto se exige, que se gana levantando la voz o imponiendo condiciones, pero la realidad es mucho más incómoda. El respeto no se pide, se proyecta. Y esa proyección nace de algo que pocos están dispuestos a trabajar, la disciplina emocional. Porque cualquiera puede mantener la calma cuando todo está bien,
Cualquiera puede hablar con seguridad cuando no hay presión. Pero cuando alguien te provoca, cuando te ignoran, cuando no responden como esperas, ahí es donde se revela tu nivel real. Ahí no habla lo que dices, habla lo que eres capaz de controlar. Recuerdo una etapa de mi vida donde confundía carácter con reacción. Pensaba que responder de inmediato, defender cada punto y no quedarme callado era señal de fuerza. Pero lo único que estaba haciendo era entregar el control. Cada vez que alguien lograba alterarme, estaba decidiendo por mí, estaba manejando mi estado emocional sin siquiera darse cuenta. Hubo un momento específico que me marcó. Estaba en una conversación donde claramente intentaban provocarme comentarios sutiles, tono irónico, buscando que yo perdiera la calma. Y lo logré, reaccioné. Elevé la voz, expliqué de más, intenté demostrar que tenía la razón, el resultado, perdí la posición. No importaba si tenía argumentos válidos. En el momento en que perdí el control, perdí el respeto. Con el tiempo entendí algo que cambió todo. La disciplina emocional no es reprimir lo que sientes, es decidir cómo lo expresas. Es sentir la emoción pero no convertirte en ella. Es darte el espacio para elegir tu respuesta en lugar de dejar que el impulso decida por ti. Una mujer de alto valor domina esto. No porque no sienta, sino porque no se deja gobernar por cada emoción que aparece. Si algo le molesta, lo observa. Si algo la hiere, lo procesa, pero no responde desde la herida. Y eso cambia completamente la dinámica, porque cuando tú no reaccionas como el otro espera, rompes su estrategia. Si alguien busca sacarte de tu centro y no lo logra, pierde poder. Si alguien intenta manipularte a través de la emoción y tú te mantienes estable, pierde influencia. Y cuando pierde influencia, empieza a cuestionarse. He visto cómo una respuesta calmada puede desarmar una situación que estaba a punto de escalar. He visto cómo una pausa de unos segundos cambia el rumbo de una conversación entera. Y también he visto lo contrario, cómo una reacción impulsiva destruye en minutos lo que tomó meses construir. La disciplina emocional se entrena, no aparece de la nada. Es decidir no responder ese mensaje de inmediato. Es elegir no entrar en una discusión cuando sabes que no va a construir nada. Es mantener tu postura incluso cuando el otro insiste en sacarte de ella. Y lo más importante es coherencia, porque no sirve de nada mantener la calma una vez si al siguiente día vuelves a lo mismo. El respeto no nace de un momento, nace de la repetición. Cuando el otro ve que no importa la situación, tú te mantienes firme, estable, coherente, entonces cambia la percepción. Ya no te ven como alguien reactivo, te ven como alguien sólido. Ya no te ven como alguien que se altera, te ven como alguien que lidera su estado interno. Y eso, aunque no lo digan, genera respeto, porque al final quien domina sus emociones domina la dinámica. Hay algo que la mayoría entrega sin darse cuenta su atención. La regalan en mensajes, en explicaciones, en conversaciones que no llevan a nada y lo hacen porque creen que es algo pequeño, algo sin valor. Pero la atención es una de las monedas más caras que tienes, porque donde pones tu atención estás poniendo tu energía, tu tiempo y tu vida. Durante mucho tiempo yo no entendía esto. Respondía todo, siempre estaba disponible, siempre tenía una explicación, siempre estaba presente, aunque del otro lado no hubiera el mismo nivel. Y al principio parecía correcto, parecía interés, parecía compromiso. Pero con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. Lo que es constante sin filtro deja de ser valioso. Recuerdo una etapa donde alguien tenía acceso completo a mi atención. Podía escribir a cualquier hora, podía cambiar planes, podía aparecer y desaparecer, y yo seguía ahí, disponible, no porque me obligaran, sino porque yo mismo no había entendido mi valor. ¿El resultado? Mi presencia dejó de sentirse como un privilegio y empezó a verse como algo garantizado. Y cuando algo se vuelve garantizado, deja de ser apreciado. Una mujer de alto valor entiende esto profundamente. No necesita decir soy importante. Lo demuestra
con cómo administra su atención. No responde de inmediato solo porque llegó un mensaje. No cancela su vida por alguien que no ha demostrado coherencia. No se queda en conversaciones vacías solo por no incomodar, porque entiende que cada vez que regala su atención sin criterio, está enseñando cómo quiere ser tratada. He visto dinámicas donde el problema no era la falta de interés del hombre, sino el exceso de disponibilidad de la mujer. Cuando siempre estás, cuando siempre respondes, cuando siempre explicas, eliminas el espacio para que el otro valore tu presencia. No hay misterio, no hay esfuerzo, no hay crecimiento. Y no se trata de manipular ni de jugar, se trata de equilibrio. Si tú estás invirtiendo tiempo, energía y atención, lo mínimo que debe existir es reciprocidad, porque sin reciprocidad no hay conexión, hay desgaste. Hubo un momento donde decidí cambiar eso. Empecé a observar dónde estaba poniendo mi atención, dejé de responder conversaciones que no sumaban, dejé de justificar mi tiempo, dejé de estar disponible para todo y para todos. Y algo curioso pasó, las personas empezaron a valorar más mi presencia. No porque yo dijera algo, sino porque ya no estaba siempre. La atención selectiva cambia la dinámica. Cuando tú eliges dónde estar, con quién hablar y cuándo responder, estás marcando un estándar. Estás diciendo, sin palabras, mi tiempo tiene valor. Y quien lo entiende se alinea, y quien no lo entiende se queda atrás. Una mujer de alto valor no persigue atención, la administra, no compite por ser vista. Se enfoca en construir una vida que naturalmente atrae. Y cuando alguien recibe su atención, lo siente. Porque no es automática, no es constante por costumbre, es intencional y eso cambia todo. Porque cuando la atención deja de ser un regalo sin filtro y se convierte en una elección consciente, la percepción se transforma. Lo que antes era normal, ahora se vuelve especial. Lo que antes era seguro, ahora se vuelve valioso. Porque al final, quien entiende el valor de su atención, deja de mendigar la de los demás. La mayoría de las personas, cuando se siente herida, reacciona con intensidad. Quiere explicar, quiere reclamar, quiere hacer entender al otro todo lo que hizo mal. Y parece lógico, porque cuando algo duele, lo primero que buscas es ser escuchada. Pero hay una verdad que cuesta aceptar. El drama rara vez educa, solo desgasta. Durante mucho tiempo creí que si explicaba mejor, si insistía más, si mostraba mi inconformidad con claridad, la otra persona iba a cambiar. Pensaba que el problema era de comunicación, pero con el tiempo entendí que no era falta de explicación, era falta de consecuencia. Recuerdo una situación donde repetía lo mismo una y otra vez. Señalaba actitudes, marcaba límites con palabras, incluso llegaba a discutir tratando de que la otra persona entendiera el resultado, nada cambiaba. Porque en el fondo, aunque mis palabras eran firmes, mis acciones no lo eran. Yo seguía ahí, disponible, presente, validando con mi permanencia lo que decía que no aceptaba. Y ahí entendí algo que lo cambió todo. Las personas no aprenden por lo que escuchan, aprenden por lo que experimentan. Una mujer de alto valor no necesita hacer escándalo para enseñar. No necesita elevar la voz para marcar un límite. Cuando algo no está alineado con lo que merece, no entra en una guerra emocional, se retira. Y ese retiro, cuando es genuino, tiene más impacto que cualquier discusión. Porque el drama genera ruido, pero la ausencia genera reflexión. Cuando tú reclamas, el otro puede defenderse, puede justificar, puede minimizar, puede incluso darte la razón momentáneamente para salir del paso. Pero cuando tú te retiras, sin hacer ruido, sin amenazas, sin explicaciones largas, el espacio que dejas no se puede ignorar. He visto cómo la ausencia cambia dinámicas completas. Personas que no reaccionaban ante reclamos, pero que sí reaccionaron cuando sintieron la distancia. Porque el ser humano tiende a valorar más lo que empieza a perder que lo que siempre tuvo asegurado. Pero aquí hay algo importante. Esto no es manipulación,
No se trata de retirarte para provocar una reacción. Se trata de retirarte porque entendiste que quedarte en ese espacio te está restando valor. Es una decisión, no una estrategia de juego. La ausencia consciente nace del respeto propio. Es decir, esto no está alineado conmigo y no voy a quedarme donde no hay coherencia. Y cuando esa decisión es real, no necesitas explicarla demasiado. Tus acciones hablan por ti. Recuerdo que una vez, en lugar de discutir, simplemente dejé de estar disponible. No hubo confrontación, no hubo reproche. Solo cambié mi enfoque, mi tiempo, mi energía. Y lo que pasó fue interesante. La otra persona empezó a notar el cambio, empezó a cuestionarse, empezó a hacer ajustes, no porque yo lo exigiera, sino porque la dinámica cambió. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Quieren cambiar al otro desde la presión, desde el reclamo, desde el control, pero el cambio real ocurre cuando el otro siente la consecuencia de sus acciones. La ausencia no grita, pero enseña. No acusa, pero muestra. No obliga, pero confronta. Y cuando una mujer decide retirarse con dignidad, sin drama, sin escena, deja una lección que no se olvida. Porque al final no se trata de hacer ruido para que te escuchen, se trata de saber cuándo irte para que te valoren. Hay un error silencioso que muchas personas cometen sin darse cuenta, aplaudir lo básico, celebrar lo que debería ser normal. Y cuando haces eso de manera constante, no estás motivando, estás bajando el estándar. Durante mucho tiempo yo no lo veía así. Pensaba que reconocer cualquier esfuerzo era algo positivo, que validar constantemente fortalecía la relación. Pero con el tiempo entendí algo incómodo. Cuando premias lo mínimo, enseñas que lo mínimo es suficiente. Recuerdo una etapa donde alguien hacía lo justo, responder de vez en cuando, cumplir a medias, mostrar interés solo cuando le convenía. Y aún así yo lo valoraba como si fuera algo especial. Un mensaje se convertía en motivo de emoción. Una mínima atención se sentía como un gran gesto. El resultado, esa persona nunca sintió la necesidad de dar más. ¿Para qué iba a hacerlo? Si con poco ya recibía reconocimiento, y ahí entendí una ley simple. Lo que se premia, se repite. Una mujer de alto valor no se impresiona por lo básico. No porque sea fría, sino porque tiene claridad. Sabe que el respeto no es un detalle, es un requisito. Que la coherencia no es un favor, es una base. Que la atención no es algo que se mendiga, es algo que se comparte cuando hay reciprocidad. He visto relaciones donde el estándar era tan bajo que cualquier gesto parecía extraordinario. Ser puntual era visto como un logro. Cumplir una promesa básica era celebrado como si fuera algo fuera de lo común. Y eso crea una distorsión, porque convierte lo normal en excepcional. Pero cuando una mujer deja de validar lo mínimo, algo cambia. No necesita anunciarlo, no necesita decir, ya no voy a aplaudir esto. Simplemente lo deja de hacer. Y ese cambio, aunque parece pequeño, genera un impacto profundo, porque el otro lado lo siente. Siente que lo que antes era suficiente, ya no lo es. Siente que ya no hay la misma reacción, la misma emoción, el mismo reconocimiento. Y en ese momento solo hay dos caminos. O crece o se incomoda. Y ambos caminos revelan la verdad. Recuerdo un momento donde dejé de reaccionar con entusiasmo ante palabras bonitas sin acciones. Antes, una promesa me generaba expectativa. Después, empecé a observar. Ya no respondía con emoción inmediata. Respondía con tiempo. Esperaba coherencia. Esperaba consistencia. Y fue ahí donde entendí quién realmente estaba dispuesto a sostener lo que decía y quién no. Porque es fácil hablar, es fácil prometer, es fácil decir lo que el otro quiere escuchar, pero sostenerlo en el tiempo, eso requiere carácter. Y cuando tú solo validas lo que es consistente, lo que es coherente, lo que se repite con hechos, estás elevando el estándar sin decir una palabra. No estás castigando, estás filtrando. Una mujer de alto valor no necesita exigir más, simplemente deja de aceptar menos.
Y ese cambio transforma completamente la dinámica. Porque cuando ya no hay recompensa por lo básico deja de ser suficiente. Y en ese espacio, el verdadero nivel de la otra persona queda expuesto. Porque al final no se trata de pedir más, se trata de dejar de conformarte con menos. Hay una diferencia muy grande entre ser indiferente por herida y ser indiferente por claridad. La primera nace del dolor, del orgullo roto, de la necesidad de protegerse. La segunda nace de algo mucho más profundo, el entendimiento de tu propio valor. Durante mucho tiempo confundí ambas cosas. Pensaba que ignorar a alguien, no responder o alejarme impulsivamente era una forma de fuerza. Pero en realidad muchas veces era reacción emocional disfrazada de control. No era elegancia, era defensa. Con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de relacionarme. La verdadera indiferencia no se nota por enojo, se nota por calma. Recuerdo una situación donde alguien intentaba constantemente generar reacción en mí, mensajes ambiguos, cambios de actitud, pequeñas provocaciones. Antes, eso me habría llevado a entrar en el juego, a buscar explicación, a querer aclarar todo, pero ese día decidí no hacerlo, no por orgullo, sino por claridad. No respondí con frialdad agresiva, no hice un espectáculo, no corté de forma dramática, simplemente no alimenté la dinámica, seguí con mi vida, mis objetivos, mi enfoque, y lo interesante fue que la otra persona empezó a sentirse incómoda, no porque yo hiciera algo, sino porque dejé de hacerlo. Ahí entendí algo importante. La indiferencia elegante no es ausencia de emoción, es control sobre ella. Una mujer de alto valor no necesita demostrar que está bien, no necesita publicar, no necesita explicar, no necesita justificar su distancia. Su vida habla por ella. Y cuando decide no reaccionar, no es porque no siente, es porque no considera necesario entrar en todo. He visto cómo muchas personas pierden valor en el momento en que intentan recuperar atención con ansiedad. Mensajes repetidos, explicaciones innecesarias, intentos de llamar la atención desde la urgencia emocional, y lo que logran no es conexión, es desgaste. La indiferencia elegante funciona diferente. No persigue, no exige, no empuja. Simplemente se retira cuando algo no está alineado y lo hace sin ruido, sin drama, sin necesidad de aprobación. Recuerdo una etapa donde aprendí a observar más y reaccionar menos. Había situaciones que antes me habrían provocado respuesta inmediata, pero empecé a hacer una pausa, a no responder desde el impulso, y en esa pausa descubrí algo poderoso. Muchas cosas no necesitaban respuesta, necesitaban distancia, y esa distancia revelaba todo, porque cuando tú no reaccionas, el otro ya no puede leerte tan fácilmente, ya no puede predecir tu emoción, ya no puede controlar el ritmo de la interacción, y eso cambia la dinámica por completo. La indiferencia elegante no es frialdad, es dignidad. Es saber que no todo merece tu energía, no todo merece tu explicación, no todo merece tu reacción. Una mujer de alto valor no compite por atención, no entra en juegos emocionales, no se desgasta tratando de ser entendida por quien no está dispuesto a entender. Ella simplemente sigue su camino con calma, sin necesidad de justificar su distancia. Y cuando eso ocurre, algo inevitable pasa. El valor percibido cambia, porque lo que no persigue se respeta más, y lo que no reacciona impulsivamente se observa con más atención. Y al final, la indiferencia elegante no es rechazo, es selección. Hay un momento en la vida en el que muchas personas confunden el amor con la persecución. Empiezan a creer que si insisten más, si explican mejor, si están más disponibles, entonces serán elegidos. Pero la realidad es más dura.
Lo que se persigue demasiado pierde valor. Durante años observé algo en mí que no quería aceptar. Cuando algo me importaba, empezaba a perseguirlo emocionalmente. Mensajes, explicaciones, intentos de mantener la conexión viva, incluso cuando no había reciprocidad clara. Y aunque parecía esfuerzo, en el fondo era miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarme atrás. Recuerdo una etapa donde invertía más energía en mantener la atención de alguien que en construir mi propia vida. Mi enfoque estaba afuera, no adentro. Y cuando tu atención está fuera de ti todo el tiempo, te vuelves dependiente de las respuestas de los demás. Si responden, estás bien. Si no responden, te alteras. Si se acercan, te elevas. Si se alejan, te caes. Y esa no es una posición de poder, es una posición de inestabilidad. Con el tiempo entendí algo que cambió completamente mi forma de pensar. No puedes competir por atención si no tienes algo sólido que ofrecer desde tu propia vida. Ahí empieza el verdadero cambio. Cuando dejas de perseguir y empiezas a construir, construirte significa algo muy concreto. Significa que tu energía ya no está centrada en convencer a alguien de quedarse, sino en convertirte en alguien que no necesita convencer a nadie. Significa trabajar en tu disciplina, en tu cuerpo, en tu mente, en tus proyectos. Significa que tu vida empieza a tener dirección propia, no dependiente de la validación externa. He visto cómo las personas más atractivas no son las que más persiguen, sino las que más se enfocan, las que tienen metas claras, las que tienen rutina, las que tienen crecimiento constante. Porque cuando estás construyendo algo real, tu energía cambia. Ya no estás disponible para todo, ya no estás pendiente de todo, ya no estás reaccionando a todo. Recuerdo un momento donde decidí cambiar ese patrón, dejé de invertir tanto tiempo en lo que no me estaba devolviendo crecimiento y empecé a enfocarme en lo mío. Al principio fue incómodo. La mente quiere volver a lo conocido, quiere buscar respuestas, quiere controlar lo externo, pero poco a poco algo cambió. Mi atención dejó de estar dispersa. Y cuando tu atención se ordena, tu vida también se ordena. Una mujer de alto valor entiende esto profundamente. No basa su identidad en quién la elige, sino en quién se está convirtiendo. No persigue validación constante, construye una vida tan sólida que la validación deja de ser su objetivo. Y lo interesante es que cuando dejas de perseguir, empiezas a traer desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la estabilidad. No desde la urgencia, sino desde la plenitud. Porque lo que construyes en silencio termina hablando por ti en público. Y al final, quien se construye ya no necesita perseguir nada. Hay algo que el ego nunca puede soportar, ver que alguien que esperaba verte caer te ve crecer. El ego se alimenta de la reacción. Se fortalece cuando tú respondes con dolor, cuando te rompes, cuando te quedas atrapada en la misma historia una y otra vez. Pero hay algo que lo desarma por completo: la evolución. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que la mejor respuesta a una herida es la confrontación, la explicación o incluso la venganza emocional. Pero con el tiempo te das cuenta de algo más profundo. No hay golpe más fuerte que una vida que mejora sin permiso. Recuerdo una etapa donde alguien esperaba una reacción mía. Esperaba drama, esperaba caída, esperaba que me quedara atrapado en el mismo nivel emocional. Y durante un tiempo casi lo hago. Casi entro en ese ciclo de justificar, de explicar, de intentar cerrar heridas desde la emoción. Pero un día entendí que eso no era avance, era repetición. Y decidí cambiar el enfoque. En lugar de responder con palabras, respondí con dirección. En lugar de quedarme en el mismo punto emocional, empecé a mover mi vida hacia adelante. Rutinas nuevas, disciplina, enfoque, aprendizaje. No para demostrar nada a nadie, sino para salir de donde estaba. Y lo interesante fue lo siguiente: el ego del otro no esperaba eso. Esperaba mi caída, no mi crecimiento.
Porque el ego puede lidiar con el conflicto, puede incluso disfrutarlo, pero no sabe qué hacer con la evolución silenciosa, no sabe cómo competir con alguien que deja de mirar atrás. He visto esto repetirse muchas veces. Personas que desaparecen esperando una reacción emocional y lo único que encuentran es ausencia acompañada de mejora, una vida que sigue, un crecimiento que no se detiene. Y eso genera algo incómodo, confusión, porque cuando alguien te subestima, espera que te quedes en ese lugar. Pero cuando tú decides evolucionar, sin anunciarlo, sin explicarlo, sin pedir permiso, rompes el guión que el otro había escrito sobre ti. Una mujer de alto valor entiende esto con claridad. No usa su energía para convencer a nadie de lo que perdió. La usa para convertirse en alguien que ya no necesita ser validada por ese pasado. No compite con el ego, lo supera con hechos. Recuerdo algo que me marcó profundamente. Los momentos en los que más crecí no fueron los de respuesta, fueron los de transformación silenciosa. Cuando dejé de gastar energía en explicaciones, empecé a invertirla en construcción. Y ahí todo cambió. Mi postura cambió, mi enfoque cambió, mi presencia cambió. Y cuando eso cambia, el entorno también empieza a reaccionar diferente, porque el ego puede ignorar palabras, pero no puede ignorar resultados. La evolución no hace ruido, pero deja evidencia. No necesita anuncio, pero genera impacto. Y lo más poderoso es que no busca herir a nadie, simplemente avanza. Y en ese avance silencioso, el ego pierde su control más importante, la versión de ti que esperaba mantenerte en el mismo lugar. Porque al final no hay respuesta más fuerte que una vida que decide evolucionar sin mirar atrás. Hay algo que muchas personas hacen mal cuando hablan de respeto, intentan explicarlo demasiado, explican sus límites, los justifican, los debaten, los repiten una y otra vez esperando que el otro los entienda. Pero hay una verdad que cambia completamente la dinámica. Los límites no se explican, se demuestran. Durante mucho tiempo yo creí que si decía las cosas con suficiente claridad, si lo explicaba con calma, si daba suficientes razones, entonces la otra persona iba a cambiar su comportamiento. Pensaba que el problema era de entendimiento. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. La gente no ajusta su conducta por lo que escucha, sino por lo que experimenta. Recuerdo una etapa donde repetía mis límites constantemente. Esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no debería pasar. Y aún así, nada cambiaba. ¿Por qué? Porque mis palabras eran claras, pero mis acciones no lo eran. Seguía disponible, seguía presente, seguía en el mismo lugar emocional después de cada límite roto. Y ahí entendí algo incómodo. Un límite que no tiene consecuencia no es un límite, es una opinión. Una mujer de alto valor no negocia su respeto en conversaciones infinitas. No entra en debates para justificar lo que ya decidió internamente. Ella no necesita convencer, necesita coherencia, porque sabe que el verdadero mensaje no está en lo que dice, sino en lo que permite. He visto cómo una sola acción coherente puede cambiar una dinámica que 1000 palabras no lograron cambiar. Cuando dejas de responder al mismo patrón, cuando reduces tu disponibilidad, cuando te retiras de lo que no respeta tu estándar, el mensaje se vuelve claro sin necesidad de explicación. Porque la otra persona no está escuchando tus palabras, está observando tus límites. Recuerdo un momento donde decidí dejar de explicar y empezar a actuar. En lugar de decir una vez más lo que no quería, simplemente ajusté mi comportamiento. Si algo cruzaba una línea, yo cambiaba mi nivel de acceso. Sin drama, sin discurso, sin advertencias repetidas. Y lo que ocurrió fue revelador. Quienes respetaban mis límites se ajustaban naturalmente